Bienvenidos, aventureros del conocimiento, a un recorrido vertiginoso por la cultura general de Rusia. En este vídeo, nos adentraremos en las vastas llanuras de la historia, el arte, la geografía y las tradiciones rusas. Cada pregunta será un desafío que deberán enfrentar en tan solo 5 segundos. Así que afilen sus mentes y prepárense para un viaje lleno de descubrimientos sobre este enigmático y fascinante país. Primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Rusia? Respuesta correcta de la capital de Rusia es Moscú. ¿Sabías que Moscú, la capital de Rusia, es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo? Con una población que supera los 12 millones de habitantes, Moscú es un centro neurálgico no solo de Rusia, sino también de Europa. Fundada en el siglo XII, la ciudad ha sido testigo de eventos históricos cruciales a lo largo de los siglos. Lugares emblemáticos como la Plaza Roja, el Kremlin y la Catedral de San Basilio son reconocidos mundialmente. Pregunta número 2. ¿Qué río es el más largo de Rusia? Respuesta correcta: el río Volga. ¿Sabías que el río Volga es el río más largo de Europa y uno de los más largos del mundo? Con una longitud de aproximadamente 3,530 kilómetros, el Volga fluye a través de Rusia central y desemboca en el Mar Caspio. Es un componente crucial en la geografía, historia y cultura de Rusia. El Volga es más que un simple río, es un símbolo de la identidad nacional rusa. Pregunta número 3. ¿Qué líder ruso fue conocido como el Hombre de Acero? Respuesta correcta. Stalin. ¿Sabías que Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953, desempeñó un papel fundamental en la transformación de la URSS en una superpotencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial? Stalin fue responsable de modernizar la economía soviética, industrializar el país y luchar con los nazis. Pregunta número 4. ¿Cuál es la bebida alcohólica más popular en Rusia? Respuesta correcta: el vodka. ¿Sabías que el vodka se originó en Europa del Este, y países como Rusia y Polonia reclaman su invención? Es una bebida muy popular en todo el mundo y se consume de diversas formas, ya sea solo, con hielo o como ingrediente en cócteles populares como el martini, el cosmopolitan o el Moscow Mule. Pregunta número 5. ¿Qué famoso escritor ruso escribió Guerra y Paz? Respuesta correcta: León Tolstoy. ¿Sabías que León Tolstoy fue un renombrado escritor ruso, nacido el 9 de septiembre de 1828 en Yasnaya Poliana, Imperio Ruso, ahora parte de Rusia? Es ampliamente conocido por sus obras maestras literarias, especialmente Guerra y Paz y Anna Karenina, que son consideradas algunas de las mejores novelas de la literatura mundial. Tolstoy abogaba por un estilo de vida simple. Pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre de la famosa Plaza Roja en Moscú? Respuesta correcta: la Plaza Roja. ¿Sabías que en la Plaza Roja se encuentran varios monumentos arquitectónicos emblemáticos, como la Catedral de San Basilio, con sus cúpulas de colores vibrantes y diseños únicos, el Mausoleo de Lenin, donde descansa el cuerpo embalsamado de Vladimir Lenin, el Museo Histórico del Estado de Rusia? Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su importancia histórica y arquitectónica. Pregunta número 7. ¿Qué instrumento musical ruso de cuerda se parece a una guitarra? Respuesta correcta: el balalaika. ¿Sabías que la balalaika se originó en Rusia en el siglo XVIII? Originalmente, era un instrumento campesino popular entre los músicos folclóricos rusos. A lo largo de los años, la balalaika ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes estilos musicales, incluida la música clásica, la música folclórica y la música popular contemporánea. Pregunta número 8. ¿Qué famoso ballet ruso fue compuesto por Tchaikovsky?
Respuesta correcta: el cascanueces. ¿Sabías que el cascanueces se estrenó por primera vez en San Petersburgo, Rusia, el 18 de diciembre de 1892? Sin embargo, inicialmente no recibió una recepción entusiasta. El cascanueces se ha convertido en un elemento básico de las actuaciones navideñas en todo el mundo. Cada año, se realizan innumerables producciones del ballet durante la temporada navideña en una variedad de escenarios. Pregunta número 9. ¿Cuál es la montaña más alta de Rusia y Europa? Respuesta correcta: el monte Elbrus. ¿Sabías que con una altitud de 5,642 metros, 18,510 pies, el monte Elbrus es la montaña más alta de Europa y uno de los 7 cumbres, que son las montañas más altas de cada uno de los 7 continentes? El monte Elbrus tiene una rica historia y ha sido un símbolo cultural y religioso para las poblaciones locales durante siglos. Bueno, ahora van a tener un breve descanso. Pregunta número 10. ¿Qué cadena montañosa se extiende a lo largo de la frontera sur de Rusia? Respuesta correcta: la cordillera de los Urales. ¿Sabías que los montes Urales actúan como una frontera natural entre Europa del Este y Asia del Norte? Por lo tanto, a menudo se considera que separan la parte europea de Rusia de su parte asiática. Los montes Urales son ricos en una variedad de recursos naturales. Es conocida por su conexión con la antigua ruta comercial conocida como la Ruta del Mar de Varangianos a los griegos, que conectaba Europa con Asia a través de los ríos del norte de Rusia. Pregunta número 11. ¿Cuál es la moneda oficial de Rusia? Respuesta correcta: el rublo. ¿Sabías que el rublo tiene una larga historia que se remonta al siglo XIII, cuando se introdujo por primera vez como una moneda de plata en la Rusia medieval? Desde entonces, ha experimentado varias reformas y cambios a lo largo de los siglos, especialmente durante la era soviética. El valor del rublo ruso en relación con otras monedas extranjeras, como el dólar estadounidense o el euro, puede ser volátil. Pregunta número 12. ¿Cuál es la religión predominante en Rusia? Respuesta correcta: el cristianismo. ¿Sabías que la adopción del cristianismo en Rusia se remonta al siglo X, cuando el príncipe Vladimiro I de Kiev se convirtió al cristianismo ortodoxo bizantino en el año 988 después de Cristo? Según la tradición, Vladimiro I eligió el cristianismo ortodoxo bizantino como la religión oficial de su reino, lo que marcó el comienzo del cristianismo en la región. Pregunta número 13. ¿Qué tratado marcó el final de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial? Respuesta correcta: el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Sabías que el tratado se firmó en un momento en que Rusia estaba sumida en la Revolución Rusa de 1917 y estaba experimentando cambios políticos y sociales significativos? El nuevo gobierno bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, había llegado al poder tras la Revolución de Octubre de 1917 y estaba buscando poner fin a la participación de Rusia en la guerra. Pregunta número 14. ¿Cuál es el nombre del primer ser humano en el espacio, un cosmonauta ruso? Respuesta correcta: el cosmonauta Yuri Gagarin. ¿Sabías que Yuri Gagarin hizo historia el 12 de abril de 1961, cuando se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra a bordo de la nave espacial Vostok 1? Su vuelo duró aproximadamente 108 minutos, durante los cuales completó una órbita alrededor de la Tierra. El vuelo de Gagarin al espacio lo convirtió en un héroe nacional en la Unión Soviética. Pregunta número 15. ¿Qué festividad rusa se celebra el 9 de mayo en conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial? Respuesta correcta: el Día de la Victoria. ¿Sabías que el Día de la Victoria se celebra el 9 de mayo? Esta fecha marca la rendición incondicional de la Alemania nazi ante la Unión Soviética en 1945, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental, conocido como la Gran Guerra Patria en la Unión Soviética. En el Día de la Victoria, se llevan a cabo desfiles militares en ciudades de toda Rusia. Pregunta número 16. ¿Quién fue el primer líder de la Unión Soviética?
Respuesta correcta: Vladimir Lenin. ¿Sabías que Lenin fue uno de los líderes principales del partido bolchevique, una facción radical del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia? Dirigió la Revolución de Octubre de 1917, que derrocó al gobierno provisional y llevó al poder a los bolcheviques en Rusia. Lenin fue un ferviente defensor del marxismo-leninismo, una interpretación del socialismo basada en las ideas de Karl Marx. Pregunta número 17. ¿En qué año se fundó la Unión Soviética? Respuesta correcta: 1917. ¿Sabías que el 30 de diciembre de 1922, representantes de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia firmaron el Tratado de Creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estableció la Unión Soviética como una federación de repúblicas socialistas a lo largo de los años? La Unión Soviética se expandió para incluir otras repúblicas socialistas, alcanzando un total de 15 repúblicas en su apogeo. Pregunta número 18. ¿Qué sistema económico predominaba en la Unión Soviética? Respuesta correcta: el comunismo. ¿Sabías que el comunismo en la URSS se basaba en la ideología del marxismo-leninismo, que combinaba las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels con las interpretaciones de Vladimir Lenin? Esta ideología abogaba por la abolición de la propiedad privada, la igualdad social y la dictadura del proletariado como paso intermedio hacia una sociedad sin clases y sin Estado. Pregunta número 19. ¿Cuál fue el nombre del líder soviético que implementó la política del glasnost y la perestroika? Respuesta correcta: Mikhail Gorbachev. ¿Sabías que la perestroika fue una política de reforma económica y política introducida por Gorbachev en la década de 1980 para modernizar y descentralizar la economía soviética, mientras que el glasnost fue una política de apertura que buscaba fomentar la libertad de expresión y la transparencia política en la Unión Soviética? Ambas políticas desempeñaron un papel crucial en los últimos años de la URSS. Pregunta número 20. ¿Cuál es el país con mayor extensión terrestre? Respuesta correcta: Rusia. ¿Sabías que Rusia es también el país más extenso en términos de longitud, con una distancia que se extiende desde la frontera occidental con Europa hasta la frontera oriental con Asia? Esto da lugar a una diferencia horaria de hasta 11 usos horarios a través del país. Rusia abarca una vasta área de aproximadamente 17,1 millones de kilómetros cuadrados. Esto representa aproximadamente el 11% del mundo. Pregunta número 21. ¿Cuál era la capital de Unión Soviética? Respuesta correcta: Moscú. ¿Sabías que Moscú es la capital política y económica de Rusia? Es el centro administrativo del país y alberga las principales instituciones gubernamentales, incluido el Kremlin, la residencia oficial del presidente ruso. Moscú es un importante centro cultural, con una rica historia que se remonta a más de 800 años. Moscú es el centro económico de Rusia y una de las ciudades más ricas del mundo. Pregunta número 22. ¿Cuál fue el nombre de la Agencia de Inteligencia y Seguridad del Estado en la Unión Soviética? Respuesta correcta: la KGB. ¿Sabía que la KGB fue fundada en 1954, sucediendo a la antigua NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos? Durante la era soviética, la KGB fue la principal agencia de seguridad del país y desempeñó un papel fundamental en el control interno, la represión política y la recopilación de inteligencia extranjera. Pregunta número 23. ¿Qué acontecimiento en 1962 llevó al mundo al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Respuesta correcta: la crisis de los misiles. ¿Sabías que la crisis se desencadenó cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa estadounidense? Esto se produjo como respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Turquía y como intento de equilibrar la balanza de poder. Por suerte se logró una negociación. Pregunta número 24. ¿Cuál era el nombre del programa espacial liderado por la URSS que envió la primera nave tripulada al espacio?
Respuesta correcta: el programa de Vostok. ¿Sabías que el programa Vostok fue lanzado por la Unión Soviética con el objetivo de poner a un ser humano en órbita alrededor de la Tierra y traerlo de regreso de manera segura? Esto fue parte de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 1. Pregunta número 25. ¿Cuál es el actual presidente de Rusia? Respuesta correcta: Vladimir Putin. ¿Sabías que a lo largo de su mandato, Putin ha mantenido una alta popularidad en Rusia, aunque su régimen ha sido criticado por su falta de transparencia, corrupción y violaciones de los derechos humanos? Ha ganado varias elecciones presidenciales, aunque algunas han sido objeto de controversia y acusaciones de fraude electoral. Pregunta número 26. ¿Cuál es la artesanía tradicional más conocida de Rusia? Respuesta correcta: las muñecas mamuscas. Las muñecas matrioscas tienen su origen en Rusia y se cree que se originaron a finales del siglo XIX. La primera matrioska fue tallada por el artesano ruso Vasily Yodochkin y pintada por la artista Sergei Maryutin en 1890. Las muñecas matrioscas están hechas tradicionalmente de madera y constan de una serie de muñecas huecas que encajan una dentro de otra. Pregunta número 27. ¿Cuál es el país que tiene una guerra contra Rusia actualmente? Respuesta correcta: Ucrania. ¿Sabías que Ucrania y Rusia comparten una larga historia de interacción y relaciones? Durante siglos, Ucrania estuvo bajo la influencia de la Rus de Kiev y más tarde del Imperio ruso. Después de la Revolución Rusa de 1917, Ucrania brevemente se convirtió en la República Popular Ucraniana Independiente antes de ser absorbida por la Unión Soviética. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Ucrania declaró su independencia. ¿Qué región autónoma de Rusia ha sido centro de tensiones debido a la presencia de insurgentes islámicos? Respuesta correcta: Chechenia. ¿Sabías que la Segunda Guerra Chechena estalló en 1999 cuando Rusia lanzó una nueva campaña militar en Chechenia, esta vez con el pretexto de combatir el terrorismo islámico? La guerra fue mucho más brutal y devastadora que la primera, con miles de civiles muertos y enormes destrucciones. Después de la Segunda Guerra Chechena, Rusia implementó medidas para reconstruir la región y estabilizarla. Pregunta número 29. ¿Qué país de Europa Oriental fue conocido como el Telón de Acero y estuvo bajo la influencia de la URSS? Respuesta correcta: Polonia. ¿Sabías que el telón de acero comenzó a desmoronarse a finales de la década de 1980 con el colapso de regímenes comunistas en Europa del Este? En 1989, Polonia celebró elecciones semilibres que llevaron al primer gobierno no comunista en Europa del Este en más de 4 décadas, marcando el comienzo del fin de la división de Europa. Pregunta número 30. ¿En qué año comenzó la Revolución Rusa que derrocó al gobierno zarista? Respuesta correcta: 1917. ¿Sabías que el fin del gobierno zarista en Rusia fue el resultado de una serie de factores, incluyendo la creciente insatisfacción popular con el régimen autocrático del zar, la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica y las demandas de reformas políticas y sociales? También conocida como Revolución Rusa de 1917, derrocó al zar Nicolás II y estableció un gobierno provisional en Rusia. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este emocionante desafío de cultura general sobre Rusia. Antes de despedirnos, recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos y darle un like si les ha gustado este contenido. Nos encantaría saber qué opinan sobre este vídeo en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Cuántas preguntas han acertado? Estamos ansiosos por escuchar sus respuestas. Hasta la próxima aventura de conocimiento. Russia Sparkles.